26 de abril de 1937 es la fecha, el punto de partida del espectáculo Guernica, danza sobre lienzo, de la compañía de danza Aukeran. Es una historia contada por los propios fallecidos del bombardeo. Queríamos contar más o menos la historia de cómo era un pueblo antes de lo que pasó, durante el bombardeo y después cómo ha podido quedar y cómo ha salido el pueblo para adelante. Es una historia dividida en 7 actos. Siguiendo el guión de José Antonio Vitoria y Garbi Losada, la compañía donostiarra ha apostado por un montaje íntimo y emotivo. Parece ser que sí que caló hondo, que es al final el miedo que podíamos tener. Con juego de luces, los bailarines se han adentrado en una atmósfera minimalista. Les acompaña la música compuesta por Aitor Amezaga para el espectáculo. La música ha sido espectacular, es la música que le faltaba al espectáculo para que fuera mucho más completo. Guernica, danza sobre lienzo, es un paso adelante en la trayectoria de la compañía donostiarra. Con su idioma, con la danza, han apostado por contar una historia conocida. No es tan abstracto como lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Que eran espectáculos como mucho más abstractos, ¿no? La mitología, caminos. Nos pareció una idea súper interesante, ¿no? Y era una idea que al final necesitaba la compañía, ¿no? Decir, bueno, mira, hasta aquí hemos estado 12 años ahí haciendo un sinfín de actuaciones y de repente intentar hacer una cosa distinta, diferente, ¿no? Pero a su vez que llegue al público, que cale. Además de en el tema, el cambio dado por Aukeran también es visible en sus movimientos. El cuarto espectáculo ha supuesto un reto para sus bailarines. Una apuesta muy arriesgada y en la que a nosotros mismos, como bailarines o como danzaris, nos ha costado mucho meternos en el papel. El ritmo de la danza es mucho más pausado, es un espectáculo con mucho sentimiento, pero a su vez también tiene ese punto que ha tenido siempre Aukeran. Seguimos manteniendo lo que es la danza tradicional, incluso en este espectáculo hay mucha más danza tradicional que otras veces, ¿no? Pero desde otro punto de vista y otro tempo de la danza.